música, territorio, información. Cadena conurbana de comunicación y cultura. Cruce. No sabemos si el mundo ha vivido equivocado o se sigue equivocando. Estamos emperrados en entenderlo y para eso, la palabra de Oscar Cesar. Bueno, Oscar, te tenemos aquí, te invitamos a transitar la semana, este día miércoles, y a meterle algunos temas internacionales. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bien. Lo que debió ocurrir el fin de semana pasado en Asia Occidental, Medio Oriente para los europeos, no ocurrió, porque iba a haber un ataque masivo sobre Irán, por lo menos fue la amenaza de Donald Trump, de producir un ataque masivo que iba a devastar y eliminar de la faz de la tierra a Irán, y finalmente a último momento decidió no realizarlo. Y no realizarlo básicamente porque muchos países del Golfo Pérsico le dijeron, si vos haces esto, nosotros desaparecemos, porque somos tus aliados, claro. y nosotros no queremos desaparecer. La semana pasada hablamos de la vulnerabilidad del mayor país del Golfo Pérsico, que es Arabia Saudita, y que estaba en el medio de una confrontación bastante amplia. Por un lado, digamos, la cuestión de Irán, de la que intenta apartarse. Después, la cuestión de Yemen, donde Arabia Saudita, aunque mucha gente lo ignore, está llevando adelante un bloqueo desde hace 12 años, porque esta guerra con los grupos yemeníes de la resistencia no es nuevo, ya lleva 11, 12 años, y desde ese momento Arabia Saudita mantiene un bloqueo sobre aeropuertos y puertos yemeníes. Esa fue una de las respuestas, ese fue uno de los argumentos por los cuales el grupo Ansarollah, o sea, los hutíes yemeníes, decidieron adelantarse a una posible escalada y establecieron el bloqueo sobre los barcos sauditas o los barcos que van a Arabia Saudita o salen de Arabia Saudita cargados con petróleo para que no pudieran pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb. Según algunos medios de inteligencia, la inteligencia yemení e iraní descubrieron que iba a haber un ataque en toda la línea, o sea, no solamente contra Irán, sino contra aquellos ejes de lo que se llama la resistencia, aliados, a Irak y a... Sí, decime. ¿Aliados? Sí, podríamos decir que sí, son los, a ver, los chiitas que mantienen el grupo de movilización popular en Irak, que es, como dijimos la semana pasada, es muy grande y está muy bien armado, y básicamente Ansarollah en Yemen. Digo, los ataques iban a ir en todas las direcciones. Esto fue detectado y por eso se decidió adelantar, porque hace 11 años y no habían bloqueado el estrecho de Bab el-Mandeb por eso, y lo decidieron hacer como para avisar. Mira, vos nos atacás, nosotros te cortamos el tránsito por el estrecho. Eso fue lo que sucedió. No hubo ataques. Hoy a Trump no lo escuchemos, porque Trump dice una cosa y dice otra, y se desdice, y no es alguien serio como para tratar. Trump, el gobierno de Estados Unidos sigue diciendo que hay algunas conversaciones con Irán. Irán lo niega, dice que nosotros no vamos a sentarnos a negociar hasta que Estados Unidos cumpla los 5 puntos básicos de esos 14 puntos que eran el memorándum de entendimiento que habían firmado tanto el presidente iraní como el presidente estadounidense, y obviamente Estados Unidos, como dijimos alguna vez, no cumple lo que firma. Entonces
los iraníes no piensan sentarse a charlar hasta que Estados Unidos cumpla esos 5 puntos básicos, entre ellos la retirada de Israel del Líbano, entre ellos desarmar el bloqueo al estrecho de Hormuz que mantiene Estados Unidos, entre ellos la liberación de los fondos congelados por los países occidentales, de Irán, básicamente, y entre ellos también terminar con las sanciones económicas que pesan contra Irán. Nada de eso se está cumpliendo, entonces los iraníes dicen, bueno, si vos no cumplís esto, nosotros no nos sentamos a negociar. Más allá de que existen, sí, contactos de los negociadores, de los que hablamos la semana pasada, que están tratando de que esto no se muera porque saben que va a ser un punto de inestabilidad bastante grave en la región que los va a perjudicar a todos. En este sentido podemos hablar, además de Pakistán, que es el mediador último y gestor, junto con Irán, de estos 14 puntos, y Estados Unidos de estos 14 puntos. También podemos incluir allí a Omán y a Qatar. Están todos allí tratando de que esto no termine. Pero lo que tendríamos también que mirar, como para alejarnos un poco y mirarlo en perspectiva, es saber que esta no es un conflicto aislado a Medio Oriente, que si bien Estados Unidos siempre quiere tener dominio sobre las palancas energéticas del mundo, en este caso quizá es la más importante del mundo, esto no es extraño a lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, que es una guerra de la OTAN, a la cual pertenece Estados Unidos, en contra de Rusia. Las motivaciones son las mismas. En principio, hacer o desgastar a los emergentes de lo que se llama el sur global, digamos, en este caso consideramos a Rusia y a China, desgastarlos y hasta combatirlos de alguna manera. Estos dos conflictos marcan una línea de una confrontación que podríamos, y acá póngale muchas comillas, entre Occidente y Oriente. Y esto tampoco está fuera de la confrontación más grande que existe y que tiene que ver con la acción de Estados Unidos en el resto del mundo. Digamos, es el mismo movimiento, están todos dentro del mismo movimiento para no perder la capacidad de influencia, no solo política, sino militar y económica, que está perdiendo en el resto del planeta Estados Unidos. Y en este sentido podemos sumar a esto que venimos nombrando las presiones políticas, económicas y mediáticas que existen sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum en México, que cada día son más virulentos por parte de Estados Unidos. Los ataques contra Lula, digamos, que nosotros en los últimos días fuimos foco de la información del mundo, básicamente porque alguien se atrevió a insultarlo a Lula incluso dentro del mismo Brasil. Es la misma, la misma dinámica entre el jefe y un empleado menor, podríamos decir, muy menor, que se cree muy mayor. Oscar, en la hora anterior, hoy estuvimos hablando con el profe de Martín, deberíamos poner también allí que el año arrancó con el secuestro de un presidente en nuestra región también, ¿no? Obviamente, es lo que iba a nombrar después. No hay que sacar de eso a Venezuela, a lo que sucedió en Venezuela. Tampoco hay que sacar de allí el fraude en las elecciones de Honduras, y el fraude en las elecciones ya cada vez más confirmadas de Colombia. Todo esto es el mismo eje, es la misma confrontación
de un imperio que se niega no a caer, porque no va a caer del todo, pero se niega a dejar de ser imperio y se niega a perder la influencia política, militar y económica sobre el resto del mundo, básicamente porque el mundo está cambiando y esto que llaman el multipolarismo, la multipolaridad, está emergiendo de la mano de básicamente de Rusia y de China, que son los que están sosteniendo del otro lado esta confrontación con Estados Unidos. No pedida, porque por ejemplo los chinos en ningún momento atacaron a nadie. Claro. Si alguien me pregunta ¿a quién invadió China? A nadie, que yo sepa, no invadió a nadie. Tiene conflictos limítrofes, como todos los países del mundo, tienen conflictos limítrofes, pero no invadió a nadie, y su mayor potencia tiene que ver con su proyección económica. Esto es lo que está temiendo Estados Unidos, temiendo no, ya lo ve Estados Unidos hace bastante tiempo, y este es el momento de mayor debilidad. No se olvide que el hegemón cobra mayor virulencia cuanto más débil se encuentra. Y en este sentido, de eso nosotros hablamos ya en encuentros pasados, no lo vamos a repetir, pero yo lo que quería sumar a esto es que la confrontación, y para algunos analistas, esta es la tercera guerra mundial que ya está en marcha desde hace un tiempo y que se manifiesta en forma híbrida. Se manifiesta en forma de contienda bélica específica militar y en forma de otro tipo de contienda que tiene que ver con sanciones económicas, con aranceles y con presiones políticas y diplomáticas. Digamos, esto es un movimiento que empezó hace un tiempo, no se veía, por lo menos no se veía claramente, ahora está emergiendo, está poniéndose claramente sobre el tapete, y no va a terminar en 2 días. ¿Sí? No va a terminar con la apertura del estrecho de Hormuz, ni va a terminar con la resolución de la guerra de Ucrania. Probablemente sean temas que van a incidir sobre el futuro, pero que no va a terminar con esta, con esta dinámica. Y en este sentido, según la resolución que haya en el resto del mundo, los latinoamericanos vamos a padecer o menos o más. Yo creo que vamos a padecer más, y ya lo estamos viendo con esto que acabamos de decir, con los fraudes y con algunos gobiernos aliados que tiene Estados Unidos en el sur. Muy bien, Oscar, la seguimos en la semana, ¿te parece? Tenemos un encuentro más de aquí al viernes. Un abrazo. Un abrazo. Oscar Cesaro pasó por aquí, recorrido amplio, contexto para poder comprender lo que viene sucediendo, no solo partiendo desde el conflicto en Medio Oriente, el conflicto y ese eje que se ha armado también con la OTAN y con Rusia, sino acercándonos un poco también a el contexto político de nuestra región. Loco, ¿no te sobra una moneda? Loco, ¿no te sobra una moneda? Loco, ¿no te sobra una moneda?